esta mañana. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Juan Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Como que quedó ambiguo el tema de cuándo van a sacar la reforma judicial. De hecho, desde los propios encabezados de los periódicos nacionales esta mañana, Jorge David, por ejemplo, el Universal dice Sheinbaum y AMLO acuerdan sacar Plan C en septiembre. Excelsior dice acuerdan sacar adelante reformas. La virtual presidenta planteó al jefe del Ejecutivo una discusión amplia para dar a conocer las propuestas. La jornada dice por delante 5 reformas, incluida la judicial, y que habrá un parlamento abierto. La idea es que se aprueben en septiembre o en los primeros meses de mi gobierno, dice Sheinbaum. En fin, como que queda ambiguo de cuándo va a ser esto, Jorge David. Efectivamente, me parece que el mensaje después de la reunión del día de ayer es ambiguo, porque cada quien está dando una interpretación diferente. Pero creo que en el fondo lo que sí hay un acuerdo es que el plan se va, y sobre todo por lo que se refiere a la reforma del Poder Judicial. Creo que las grandes diferencias que podríamos encontrar es en cuanto a la forma, esto es, en cuanto a los alcances y la medida en la que se va a negociar y dialogar el plan C de esta reforma judicial, con lo que va a iniciar este paquete de reformas estructurales del presidente López Obrador. Y retomo una de las frases que tú comentabas hace algunos días, cuando comentabas que la reforma va pero en partes, y creo que eso es lo que va a ocurrir. No hay ninguna duda de cuál va a ser el método, la forma, el fondo de esta reforma, pero que lo que tal vez cada equipo, tanto el de la doctora Claudia Sheinbaum como el equipo del actual presidente López Obrador, donde pudieran tener una distinción es en el tema de la forma, esto es, si será un parlamento abierto, si será diálogo abierto y honesto que propone el Poder Judicial, o las consultas que se van a hacer en su momento a universidades y a la sociedad civil. Pero me parece que lo que se está haciendo simplemente es hacer un lavado de cara, porque al final del día lo que ya se sabe es que se llevarán a cabo estas reformas, este plan C, iniciando con el Poder Judicial, para luego llevar a cabo todas las reformas en órganos autónomos, en Guardia Nacional, en temas energéticos, el tema de electricidad, etcétera, lo cual creo que al final del día no habrá que sorprendernos. El plan se va porque ha sido el mandato que ha dado la ciudadanía en las urnas el pasado 2 de junio, y también, como lo comentaba hace algunos días, pues me parece que este es nuestro Brexit político a la mexicana, donde se van a llevar a cabo estas reformas, porque de lo contrario, pues el electorado pues podría reaccionar de manera negativa a una decisión tibia, timoraza, y aquí estamos justamente en ese gran paradigma que decía el presidente López Obrador, y gran dilema: si seremos Mújica o si seremos Ávila Camacho. Me parece que vamos más por el lado de Mújica. Sí, y te refieres a la sucesión de Lázaro Cárdenas, justamente. Efectivamente, mi querido Juan Carlos, y creo que justamente el presidente López Obrador, cuando eligió a su sucesora, tenía en mente justamente un perfil mucho más radical, en principio que fuera mucho más afín a sus ideas y que le diera continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación. Por lo tanto, este es el primer y gran reto que tendrá la doctora Claudia Sheinbaum, si podrá ser independiente de la figura presidencial, pero me temo que los primeros años de gobierno tendrá que sostenerse en el bastón de el presidente López Obrador para tomar legitimidad, y solamente hasta ese momento podrá tener independencia en sus decisiones. Por lo tanto, creo que no nos debemos confundir en este lenguaje de la política mexicana cuando se habla de que los tiempos son los tiempos, de las formas, al final del día se va a llevar un parlamento abierto, cuando realmente sabemos que todo eso simplemente se utiliza para confirmar una decisión ya tomada, que es el plan C del presidente López Obrador. Sí, para poner en contexto la audiencia de este periodo histórico, de este episodio histórico de México, cuando Lázaro Cárdenas en su sucesión estaba entre dos proyectos, entre la continuidad absoluta, entre un cardenista 100% puro como Mújica, o alguien que procurara un modo más moderado de la política pública que había impulsado Lázaro Cárdenas, y se fue por Ávila Camacho, ¿no? Y no por Mújica. En este caso López Obrador
no se fue por el moderado, que sería entonces Marcelo Ebrard, sería el Ávila Camacho de aquel tiempo. Efectivamente, y creo que en una manera mucho más coloquial, mi querido Juan Carlos, lo que eligió el presidente López Obrador es una obradorista de hueso colorado, y no se fue por el lado tecnócrata que generalmente desconoce al momento de tomar las decisiones. Esto es, creo que lo que sí vamos a encontrar durante el gobierno de la doctora Sheinbaum será una composición distinta de sus funcionarios y de sus secretarios, donde efectivamente podría cambiar la composición de esta nomenclatura que señala el presidente López Obrador como 90% honestidad, 10% capacidad. Creo que esta fórmula se verá invertida durante el gobierno de la doctora Sheinbaum, pero al final del día esto es peligroso porque ya sabemos que el obradorato, el movimiento de la Cuarta Transformación y la construcción de este segundo piso de la Cuarta Transformación no admite gente timorata, gente tecnócrata que finalmente pone algunos obstáculos que impiden las reformas del presidente. Podemos estar de acuerdo o no, pero esa es la lógica en la cual se está moviendo el presidente López Obrador, y también habrá que decir que en esta ventana del mes de septiembre yo dudo que el presidente López Obrador deje pasar esta oportunidad, porque como él mismo lo ha dicho, quiere pasar a ser el mejor presidente de la historia dentro de su propia narrativa, y no desperdiciará ni un solo minuto de la próxima legislatura para poder aprobar lo que él denomina como el Plan C. Sí, tenemos que hacernos a la idea, Jorge David Aljovín, analista político, de una nueva estructura del Estado mexicano, de una nueva organización del Estado mexicano, de otra forma de organizar a los poderes y de organizar a los gobiernos, y me refiero a que tenemos que hacernos a la idea de que el Poder Judicial seguramente va a cambiar, lo van a cambiar, y van por voto popular los ministros de la Corte, y van por voto popular quizá también los integrantes del Tribunal Electoral, de este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, de jueces de distrito y magistrados de circuito del país. Es una nueva forma de concebir al Poder Judicial, y que muy probablemente después, no sé si en septiembre, desaparezcan los organismos autónomos y hay que irles poniendo las golondrinas a los organismos autónomos. Así es, hay que olvidarnos de esas categorías más bien abstractas y técnicas que se hablan de división de poderes, de los pesos y contrapesos, y de una Suprema Corte que haga valer la Constitución. Creo que con el enorme mandato que se le ha dado por parte de la ciudadanía al proyecto de la Cuarta Transformación, esto ha cambiado radicalmente el sistema político en nuestro país y de las instituciones. Por lo tanto, el Poder Judicial, imagínate solamente en el dado caso que se atreviera a dar una resolución en contrario a este plan C, me parece que perdería legitimidad al día siguiente, y con la mano en la cintura habría un cambio en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, los tiempos, la manera de relacionarse ha cambiado, y habrá que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Y como también me parece que hay que reflexionarlo, cuando hablábamos de una presidencia imperial, ahora tenemos una transición imperial, donde todo girará en torno al presidente López Obrador, donde toda la política mexicana girará en torno a él, y sin desmerecer el triunfo de la doctora Sheinbaum y su legitimidad, me parece que siempre el punto de referencia, el halcón vigilante, la paloma mensajera, será siempre el presidente López Obrador, con una enorme herramienta que es la revocación de mandato, en dado caso que la doctora Sheinbaum se corra hacia el centro de las decisiones del proyecto de la Cuarta Transformación. ¿El contrapeso será el mercado, Jorge David Aljovín? ¿Será suficiente, o el mercado entenderá el segundo piso de la Cuarta Transformación y entenderá el plan C de la 4T? Mira, me parece que los mercados pudieran ser un equilibrio, un peso y contrapeso para las políticas de la Cuarta Transformación, pero solamente en la medida del carácter económico de esas decisiones, porque habrá que recordar que a los mercados no les importan los derechos humanos, no les importan decisiones al interior de la política del país. Lo que les interesa es cuando toca sus bolsillos, y por lo tanto ese será el único contrapeso, porque obviamente la oposición, como está estructurada al día de hoy la propia Cámara de Diputados y Senadores, donde se espera una sobrerepresentación, salvo que ocurra una interpretación jurídica en contrario, que la sobrerepresentación se calcule a partir de una coalición y no por partido, creo que simplemente su papel será
meramente testimonial en la próxima legislatura, y los mercados sí controlarán, sí pondrán ciertos frenos a estas medidas radicales, pero habrá que recordar que sus brazos no entran donde el dinero y las ganancias y los beneficios no se ven reflejados en sus cuentas bancarias. Jorge David Aljovín, muchas gracias por este análisis, estamos en contacto. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Bueno, el plan